pacto social. Como les he mencionado, el pacto social es el contrato social cuya cláusula o cláusulas pueden estar referidas, una de ellas, al estatuto. Generalmente se entiende por estatuto la norma fundamental que rige la vida de una sociedad o de una asociación. Y el artículo que precisa es el quinto del título preliminar de la ley, y el 198 lo desarrolla con mayor detalle. Básicamente, para modificar el estatuto requerimos la convocatoria, como en todo acuerdo, y la mayoría y el quórum para adoptar este tipo de acuerdos. Para adoptar este tipo de acuerdos se requiere un quórum calificado, como ya les había mencionado en la sesión pasada, regulado en el 126 de la ley. Y la formalidad no basta con la copia certificada del acta, sino que la misma sea elevada a escritura pública y se entienda otorgada la escritura de modificación. Ahora, esta facultad de modificar el estatuto puede ser delegada por la Junta en el directorio o en la gerencia. No es una competencia exclusiva de la Junta General, sino puede ser materia de delegación. El aumento de capital vendría a ser una de las modalidades o una de las formas más comunes de modificación del estatuto. La modificación del estatuto implica, o vendría a ser, el género y una de sus especies, el aumento de capital. Otra modalidad de modificación del estatuto es la reducción del capital. Otra podría ser la variación del objeto social, y otra la referida a cualquier modificación de los artículos que integran un estatuto social. Ahora, solo por mencionar qué modalidades tenemos reguladas en la ley, básicamente 3. Las modalidades que importan un aporte a la sociedad para aumentar el capital. Bienes, y dentro de estos bienes podemos mencionar los bienes corporales y los bienes incorporales. Los bienes incorporales pueden ser los derechos, y los bienes corporales podrían ser los bienes muebles e inmuebles y los bienes dinerarios. En ese rubro, nuevos aportes están básicamente bienes y dinero. Ahora, la modalidad consignada en el numeral 2 se refiere a los supuestos en los cuales los socios tienen deudas que la sociedad aún no honra. Por lo tanto, podrían esos socios tener interés en que se pague esa deuda con acciones. Esa modalidad se denomina capitalización de créditos contra la sociedad. Yo como socio tengo una deuda de 200 soles que la sociedad no me ha cumplido con cancelar, y a cambio podría decir que en lugar de que se cancele esa deuda, se me otorgue unas acciones por el valor de 200 soles. Con lo cual el capital de la sociedad se incrementaría y dejaría de estar en la cuenta de pasivos con terceros y trasladarse a la cuenta patrimonio, capital social. ¿Qué pasa cuando la sociedad le debe al socio? Cuando la sociedad le debe al socio. Y en lugar de destinar un dinero en efectivo para cancelar, le dice: te ofrezco acciones a cambio de la deuda que tengo contigo. Y la tercera modalidad son modalidades contables, utilidades, que son beneficios que se obtienen luego de una gestión económica, las reservas, que por ley deben ser destinadas de los ingresos de la sociedad para eventualidades futuras como pérdidas. Beneficios es un concepto amplio que puede referirse a cualquier ingreso adicional de la sociedad diferente a las modalidades que están mencionadas en el inciso 3 del artículo 202. Primas de capital y excedentes de revaluación. Todas estas modalidades son contablemente capitalizadas.
por ejemplo, las utilidades. Al cabo del ejercicio económico, la sociedad puede tener en su gestión financiera resultados que pueden ser positivos o negativos. Si son resultados negativos, eso es pérdida. Y si son resultados positivos, son utilidades. Entonces la sociedad puede tener interés en que no se distribuyan esas utilidades a sus socios, sino vaya para incrementar el capital social. Y esa modalidad implica un aumento que va a dar lugar a la aplicación de este inciso. Los excedentes de revaluación, por ejemplo, se refieren a los casos en los cuales por normas contables se requiere que la sociedad revalúe sus activos. Y ese mayor valor que se obtiene de la revaluación del activo, inmuebles, por ejemplo, es un beneficio que puede ser capitalizable. Si el inmueble hace 5 años nos valía como 5 y producto de las normas de revaluación de activos, el inmueble vale luego de 5 años como 10, ese 5 de diferencia puede ser capitalizable por la sociedad contablemente. Entonces tenemos esta modalidad. Estas modalidades integran el aumento del capital social en cualquiera de sus formas, que a su vez es una especie de la modificación del estatuto. La otra forma de modificar el estatuto más común es a través de la reducción del capital. La ley ha previsto casi 4 modalidades de reducción del capital que no son las únicas, porque en el inciso número 5 señala otros medios específicamente establecidos al acordar la reducción del capital. Toda reducción de capital implica una amortización o cancelación de acciones, y si se cancelan acciones se está devolviendo o se debería devolver los aportes realizados para la emisión de esas acciones. Si yo aporté 100 soles para recibir 100 acciones de un sol cada una y luego reducimos el capital en 50 soles, esas acciones van a tener que ser desaparecidas, amortizadas, canceladas, y los 50 soles que representan se devolverá al socio aportante. Doctor, esa reducción, por ejemplo, si somos los como una sociedad y tenemos 100 soles cada uno, ¿no? Cada disminuimos a 50, nos tenemos que poner de acuerdo para que los dos bajemos, se disminuya el monto. Se amorticen las acciones. La reducción. Sí, en principio puede ser que uno de los socios asuma esa reducción o se ponen de acuerdo como usted menciona. La ley ha dejado la posibilidad de que el acuerdo sea entre los socios en una junta y que a todos ellos, en proporción a sus aportes, les afecte esa reducción de acciones, ese producto de la reducción del capital, o solamente a uno de ellos o a alguno de ellos. Podría ser que de 3 socios, digamos, bueno, esta vez te va a tocar a ti asumir la pérdida, por lo tanto solamente tú te vas a ver afectado con la reducción de acciones. Sí, la ley es un poco flexible en ese tema. Si están de acuerdo todos ellos, no hay problema, ¿no? Pero en principio la ley lo que establece es que la reducción de capital y la amortización de acciones implica que a todos les afecte en proporción a sus aportes. Si tú aportaste como 100, te debe afectar como 100 la reducción. Si tú aportaste como 20, te debe afectar como 20. Que todos asuman de acuerdo a la proporción de su aporte a la sociedad, la reducción que se pueda producir, ¿no? O la pérdida que va a originar una reducción del capital. Y como le menciono, también puede ser que se pongan de acuerdo y digan, bueno, en este ejercicio económico tú vas a asumirlo, en el próximo si hay pérdidas tú el otro lo asume, y en el subsiguiente si hay pérdidas el otro socio. Hay libertad para establecerlo. Porque a veces la idea es de, como siempre los aportes de repente en proporciones iguales, ¿no? O sea,
Pero no siempre funciona así, pues. ¿No? Claro. Uno más, ¿verdad? Justamente por las mayorías que se pueden dar, los socios mayoritarios son tales porque han aportado en mayor número que los minoritarios. Y por lo tanto le corresponden más acciones, ¿no? Entonces, dentro de estas modalidades, la que le mencionaba es la entrega a su titular del valor nominal amortizado. Claro, se te va a entregar, vamos a eliminar 30 acciones, tú aportaste como 100, en consecuencia te vas a quedar con 70 acciones y esas 30 que estamos reduciendo, se te va a entregar lo que aportaste. Pero esas acciones ya desaparecen, se amortizan. Cuando la ley señala amortización, quiere decir cancelación. Es lógico, porque si yo aporté y luego me dicen se van a cancelar tus acciones, entonces devuélveme lo que yo aporté. Y así. Y eso implica que el capital también se reduce. 30 soles que salen del capital, ¿no? Esa es la lógica. El capital reduce, por lo tanto las acciones también tienen que reducir. Porque las acciones en buena cuenta es un reflejo de lo que el capital expresa. Si un pedazo del capital desaparece o se reduce, la acción que es el reflejo de ese pedacito del capital también tiene que desaparecer. Si no, estaríamos dando una idea equivocada con un capital de muchas acciones que no tienen sustento en un capital real, que se expresa a través de aportes en dinero o en bienes, ¿no? Cada acción en sí es un reflejo de lo que el capital tiene, que a su vez es consecuencia de los aportes que se realizó, sea en bienes o sea en dinero. La otra modalidad es la condonación de dividendos pasivos. Ese es un supuesto en el cual la sociedad ahora es a la que le deben. Los socios se comprometieron para aportar un determinado número de dinero por las acciones, de los cuales solamente pagaron la cuarta parte y no cumplen con pagar la diferencia. Entonces la sociedad puede establecer que en un momento determinado ya no querer recibir esa diferencia y cancelar esas acciones suscritas. Yo tenía 10 acciones y al momento de la constitución suscribí, solamente cumplí con pagar la cuarta parte de todas mis acciones. Entonces, como yo no voy a poder cancelar la diferencia, la sociedad establece una reducción de las acciones y ese monto que se pagó por cada acción va a tener que, de alguna manera, sustentar las acciones que queden luego de la reducción del capital por esta situación de la condonación de dividendos pasivos, que es el perdón, digamos, de las deudas que el socio tiene con la sociedad producto de una suscripción de acciones no cancelada totalmente. La modalidad del aumento del capital por capitalización de créditos era lo opuesto. Es el socio a quien la sociedad le tenía una deuda. En este caso es el socio que tiene una deuda con la sociedad. Y la modalidad más usada, la del artículo 4, no es otra que la reducción del capital por pérdidas. Luego del ejercicio económico se producen resultados negativos y hay que sanear esa pérdida. Entonces la sociedad prefiere establecer una reducción del capital para que las deudas que pudieran generarse producto de esas pérdidas generadas no alteren el patrimonio neto, porque tiene que haber un balance entre el patrimonio y el capital legalmente establecido. Las pérdidas no pueden ser de tal manera, de tal magnitud, que el patrimonio social se vea comprometido, y la ley les obliga a que en determinados supuestos se restablezca ese balance, ese equilibrio entre el capital y el patrimonio. No puede haber una relación de un capital que esté arrastrando
pérdidas y no sea reducido. Las formalidades para el aumento habíamos visto que era un quórum calificado y escritura pública, acuerdo de junta y la posibilidad de delegar esa facultad en el directorio o en la gerencia. En este supuesto, las formalidades para reducción del capital son las mismas, es competencia de la junta, se requiere un quórum calificado porque va a implicar la modificación del estatuto y debe publicarse y obviamente otorgarse la escritura pública como toda modificación del estatuto y adicionalmente debe publicarse por 3 veces el aviso en virtud del cual se da a conocer a los acreedores que se va a producir una reducción del capital, salvo que sea una reducción por pérdidas. Según la ley, en el caso de la reducción por pérdidas, se tiene que actuar inmediatamente y ya no esperar la publicación de los avisos, dado que lo que se busca es proteger el patrimonio de la sociedad. De esa manera, una reducción normal del capital tiene que ser adoptada de acuerdo por la Junta, con un quórum calificado, otorgarse la escritura, pero luego de haberse publicado el aviso de reducción por 3 veces consecutivas en un diario de mayor circulación y en el diario oficial del peruano. Pasados 30 días desde el día siguiente de la publicación del último aviso, recién se puede otorgar la escritura pública de formalización de la reducción del capital. Una garantía para los acreedores que quieran oponerse a la reducción, porque la garantía para cualquier acreedor que tenga una deuda con la sociedad es principalmente el monto de su capital y las acciones que representa. Una suerte de un acreedor hipotecario que tiene una hipoteca a su favor y el inmueble, si va a verse disminuido o va a verse de alguna forma destruido parcialmente, va a originar de repente que la hipoteca tenga un valor que va a ir disminuyendo porque el inmueble sobre el cual recae esta garantía está disminuyendo. Algo similar pasa cuando la ley prevé que los acreedores de la sociedad tengan el derecho a oponerse a una reducción del capital. Y la única forma que se pueden enterar de esta situación es cuando el acuerdo se publica. Por eso es que luego del tercer acuerdo hay que esperar 30 días para otorgar la escritura pública que va a formalizar la reducción. No hay publicación cuando hay reducción por pérdida en la ley es inmediata. Ajá, porque se ejecuta inmediatamente el acuerdo. Ahí no he citado la norma, pero me parece que está en el 218 de la ley, que es una modalidad que no requiere de publicaciones. En ese supuesto nada más, la reducción por pérdida. Ahora, en cuanto al tema de las modalidades, ya hemos visto en varias ocasiones que la ley regula a la sociedad anónima de manera más prolija que las otras formas societarias, vale decir, las sociedades civiles, las sociedades colectivas, las sociedades en comandita y las SRL. De manera general, el artículo 204 nos establece cuándo estamos ante una sociedad anónima cerrada. Básicamente, como lo mencioné, es una sociedad familiar que tiene algunas características en su regulación muy parecidas a las SRL. Y adicionalmente, una característica que la ley ha previsto para la SAC o la SAC es no tener acciones inscritas en el registro público del mercado de valores. Estas serían las características esenciales que determinan que estamos frente a una sociedad anónima cerrada. Si tiene más de 20 socios, deja de ser sociedad anónima cerrada.
por oposición, la sociedad anónima abierta, en el artículo 249 de la ley establece sus características fundamentales. Pueden ser cualquiera, cuando se cumpla cualquiera de estas condiciones, o más de una de estas condiciones, estaríamos entonces ante el supuesto de una sociedad anónima abierta. ¿Y qué se diferencia fundamentalmente? Que en cuanto al número de acciones en cuanto al número de accionistas, aquí se requieren de más de 750 accionistas para configurar una sociedad anónima abierta. Y adicionalmente, si pueden tener menos de 750 accionistas, pero si han hecho oferta pública de acciones en el mercado de valores, se considerará también una sociedad anónima abierta. Es decir, si entró o no entró sus acciones a ser cotizadas en bolsa. En esta figura de todas maneras tiene que haber una oferta al público. Puede ser que no, y sin embargo, solo tengan más de 750 accionistas. Si tuviera 749 accionistas y no ha hecho oferta pública de acciones, estaríamos ante una sociedad anónima ordinaria. Por eso la ley dice, es abierta cuando se cumpla uno o más de las siguientes condiciones. O sin tener nada de esto, simplemente se constituyen como tal, como sociedad anónima abierta. De las ofertas del primer punto, ¿no? Ajá. Pues que se den esa figura, ¿no? Así es. Pero en eso de la oferta al público, de todas maneras, ¿en qué momento se hace la escritura pública? Esa es, digamos que es una situación en la que los accionistas quieren que sus acciones como título de valor se coticen en bolsa y se transfieran en bolsa. Entonces, la constitución sería un acto inicial. La escritura pública en la notaría y su inscripción en registros. En el funcionamiento de la sociedad optan por que sus acciones se coticen y se negocien en bolsa. Pero ya ese es un supuesto que es interno, de carácter interno de la sociedad, en qué momento negocian y cómo negocian sus acciones. Y eso lo hacen no necesariamente a través de escritura pública, o podrían hacerlo, pero no tiene esa escritura pública relación con el acto de constitución de la sociedad. Es un negocio aparte, digamos. Porque no leyendo la ley general es para constituir ese tipo de asociaciones hay unos pasos que se siguen, primer paso, segundo paso. A las abiertas. Sí. Generalmente es como una constitución normal. Se reúnen los socios, constituyen como tal una sociedad anónima abierta, su minuta, suscriben la minuta, elevan a escritura pública y se inscribe. Ahora, en un momento posterior, podrían ellos establecer que sus acciones van a empezar a cotizarse en bolsa, pero están inscritas nada más como sociedad No anónima. tiene nada que hacer la escritura normal hacen Se inscribe. y después ya es Así. hacer las ofertas. Ajá, no necesariamente lo hacen al momento. Esa forma de constitución por suscripción pública era lo que les expliqué, que era la constitución de sociedad, no en forma simultánea donde los socios van a la notaría y otorgan la escritura, ¿no? Sino la otra forma. Ahí sí tiene que hacerse la emisión de las acciones, ofreciéndose al público al momento de que se constituye. Esa es la modalidad de constitución por suscripción pública de acciones. Este es otro supuesto en el cual sus acciones no se están ofreciendo al público, sino simplemente se van a ofrecer para su compraventa en la bolsa. Eso se llama mercado de valores, ¿no? Así es, porque se cotizan, se venden en ese mercado especializado, ¿no? Las acciones están ahí, los interesados los pueden comprar. Así es. Y no puede ir cualquier persona, sino tienes que ir a través de un agente de bolsa para efectuar la compra de las acciones. Una suerte de un intermediario. De sociedades grandes, ¿no? Así es. Tienen inclusive sus intermediarios, creo, ¿no? Los agentes de bolsa. ¿No? Los agentes de bolsa, a través de ellos. Son para sociedades grandes, en las cuales hay un gran número de acciones en juego, ¿no?
Entonces esta es la modalidad de la... Bueno, el artículo 250 establece que las siglas que deben adicionarse a este tipo de sociedades es la SAA, y para la SAC es la SAC, y para la sociedad anónima normal la SA, que todos conocemos. La otra modalidad muy poco usada en la fecha, pero que se mantiene en la ley, al igual que las sociedades en comandita, es la sociedad colectiva. Tuvo presencia en el pasado, hoy ya no la tiene. En algún momento considero que va a tener que ser derogada su regulación, pero está vigente porque en la ley se le mantiene como una de las modalidades existentes, y es la sociedad colectiva. ¿Por qué es poco usada? Porque la responsabilidad de los socios se ve afectada en caso de deudas o asunción de pérdidas por la sociedad. Su patrimonio personal de los socios puede verse afectado, porque la responsabilidad del socio no se limita al aporte, sino a su propio patrimonio. En la sociedad anónima, la responsabilidad del socio es limitada al aporte que efectuó en la sociedad. Por eso el artículo que la define señala que en la sociedad colectiva los socios responden de forma solidaria e ilimitada por las obligaciones sociales. Y no es válido el pacto en contrario. No produce efectos. De forma solidaria nos indica que cualquier socio, si son 5 socios colectivos, cualquiera de ellos puede responder por las obligaciones sociales, ilimitadamente, con sus bienes, con su casa, con su vehículo, con su dinero. Entonces es un poco riesgoso para cualquier persona que su propio patrimonio esté en juego por deudas de la sociedad. ¿Qué otras reglas existían antes de la de responsabilidad limitada? Así es. Yo que ni loco por formar una sociedad de esa naturaleza, pero no estaba la sociedad anónima, como las sociedades de responsabilidad limitada. Porque ahí es solidario e ilimitado, o sea, ni acepta pacto en contrario, o sea, casi se puede ser un imperativo ahí. Así es. No resiste nada de pacto en contrario, ¿no? Ajá, es muy riesgoso, por eso es que prácticamente nadie la quiere constituir como tal. Y bueno, tiene tradición jurídica porque viene desde antes, desde mucho tiempo atrás, y bueno, en algún momento dentro de la organización de las personas a través de las sociedades pensaron que era un mecanismo que podría de alguna manera incentivar a que las personas se embarquen en una aventura de una constitución de sociedades colectivas. Pero hoy, teniendo las figuras de la SA, la SRL, ha caído en desuso. Y aparte que su regulación, ¿No existirán esas sociedades? ya no hay tiempo, nunca he visto en registros públicos, en el tiempo que yo a lo mucho habré visto una, y que tuvo su acuerdo de junta, ¿no? Pero obviamente es casi ínfima su presencia, pero se mantiene. Y en general la ley establece requisitos muy drásticos en la regulación de la sociedad colectiva. Por ejemplo, para modificar su estatuto requieren que sea el acuerdo no con el quórum calificado, sino el quórum más alto posible, es decir, con una junta universal donde todos los socios estén de acuerdo con la modificación. El que requiere ya no el 2/5 ni los 2/3 ni los 3/5 en primera o segunda, sino el 100% de los socios. La otra modalidad es las sociedades en comandita, que tienen 2 modalidades, en comandita simple y en comandita por acciones. Es una mezcla esta también forma de regulación societaria muy poco usada entre una sociedad
de responsabilidad limitada y una sociedad civil o colectiva. Por eso hay dos modalidades. Existen socios colectivos que responden, como hemos visto, solidaria e ilimitadamente, y los socios comanditarios que se parecen a una SA, responden solamente en la parte del capital que se hayan comprometido a aportar, es decir, tienen una responsabilidad limitada. Hay una suerte aquí de mezcla entre características de una sociedad anónima, cuyos socios se denominarían comanditarios, y una sociedad colectiva, que la ley los denomina socios colectivos justamente. El acto de constitución debe indicar quiénes son los socios colectivos y quiénes los comanditarios. Bueno, también tiene la misma característica de la sociedad colectiva, de poco uso, y en el tráfico comercial actual, por las razones de tener acciones socios colectivos que no tienen un incentivo para poder constituir este tipo de sociedades. Y en cuanto a los socios comanditarios, si tienen el interés de que su aporte se vea limitado para responder por las obligaciones sociales, mejor optan por la constitución de una sociedad anónima o una SRL. Ahí los que no corren mucho riesgo son los comanditarios, ¿no? Exactamente. Es una modalidad que trata de ecléctica, ¿no? Trata de recoger lo mejor de uno y lo mejor del otro, ¿no? Opciones legislativas. Ahora, la característica de este tipo de sociedades es cuando el nombre de alguno de los socios va seguido de las expresiones sociedad en comandita por acciones o S en C por A. Como verán ustedes, es raro ver una sociedad que esté seguida de estas expresiones, ¿no? De ahí que se explique en la razón que no tiene mayor uso en el mercado nacional, ¿no? Es usual ver SA, pero no estas expresiones sociedad en comandita o S en C por A. La otra modalidad es la que también siempre hemos estado mencionando en clases con alguna regularidad, porque tiene alguna presencia en el mercado societario. Son las SRL. Comparte las características de las SA en cuanto que las participaciones y no acciones son iguales, acumulables e indivisibles. Las mismas características que comparte una acción de una SA, la comparte la participación de una SRL. A las siglas se le agrega, a la denominación se le agrega las expresiones SRL. Y como habíamos visto, tienen una regulación muy similar a las sociedades anónimas cerradas. Otra característica distinta a las sociedades anónimas cerradas es la posibilidad de que estas participaciones se transfieran y este acto sí resulta inscribible en registros públicos, como si fuera una compraventa de una sociedad que realiza de un activo cualquiera. Igual se otorga la escritura pública de compraventa en virtud de la cual un socio A transfiere a un tercero sus participaciones. Tendría que otorgarse la escritura pública e inscribirse este acuerdo y adicionalmente la Junta prestar su consentimiento para la transferencia de estas participaciones. Ahí sí difiere en su regulación con las sociedades anónimas porque la transferencia de las acciones, como le hemos mencionado, no es un acto inscribible en los registros públicos. La otra modalidad son las sociedades civiles, que es un vehículo societario utilizado en un mayor número para realizar actividades
que tienen un cierto carácter personalísimo para los socios que la integran. La sociedad civil por naturaleza, por defecto, más usadas son aquellas que incorporan en su objeto los servicios legales. Vale decir, los estudios de abogados, estudios contables, las sociedades que prestan asesorías, consultorías, utilizan mucho este mecanismo de las sociedades civiles, por la sencilla razón que pueden optar por el mecanismo de la responsabilidad limitada al aporte, de un lado, en las sociedades civiles que no son las ordinarias, porque esta sociedad civil tiene dos modalidades, la sociedad civil ordinaria y las que no lo son. La ordinaria es la sociedad civil cuyo socio se parece al socio colectivo, porque su patrimonio responde por las deudas sociales. Y la que no es ordinaria es la que se parece más a una SA, porque los socios responden solo por su aporte. ¿Y cuál es el que utilizan más los abogados, los contadores, los consultores? Es la sociedad civil no ordinaria, cuyos aportes se limitan solamente para responder las deudas sociales. En consecuencia, ¿por qué se utilizan? De un lado, por la responsabilidad limitada, y de otro lado, por el carácter personal del socio. Si nos reunimos un estudio de abogados, es porque sé que el profesional que estoy llamando para que forme parte de la sociedad es un profesional de determinadas cualidades. En consecuencia, no es lo mismo como en una sociedad anónima donde no interesa mucho la calidad del accionista, sino el aporte que realiza. Por eso se denominan civil de alguna manera, porque ponen incidencia en el carácter civil del socio. O sea, un estudio jurídico se opta más por las sociedades civiles, que son, pero no las sociedades civiles ordinarias, que tienen la característica de ser muy parecidas a las colectivas, sociedades colectivas, sino por la sociedad civil que no es la ordinaria, o de responsabilidad limitada, como dice el segundo párrafo. La sociedad civil puede ser ordinaria o de responsabilidad limitada. En la primera, los socios responden en forma personal por las obligaciones sociales y en proporción a sus aportes. En la segunda, los socios no exceden de 30 a de 20, a diferencia de la SAC, y no responden por las deudas sociales de manera personal. Esa es la modalidad que más se utilizan para los estudios. Para la Constitución también se requiere de 2 para arriba. Sí, y que no exceda de 30. Debió haber sido también 20, ¿no? Para guardar coherencia y uniformidad, pero acá le elevaron a 30. Estoy diciendo, y si yo, por ejemplo, quisiera constituir un estudio jurídico, de todas maneras, si tengo que ser una sociedad civil, tengo que ser con otro. Así es, porque como la regla general eres 2, se aplica a todas las sociedades, esos 2. Salvo las excepciones de las empresas del Estado o del sistema financiero, en donde pueden constituir solamente con un socio. Pero por regla general, sea sociedad civil, sociedad anónima o cualquier otra forma regulada en la ley, requiero siempre de 2, al menos de 2. Otro aspecto que quería verificar ahora con ustedes es el de los acuerdos impugnables. Muchas veces las sociedades en el desarrollo de sus juntas, de sus sesiones, se encuentran con socios que no están de acuerdo con los acuerdos que adoptan las sociedades y tienen un mecanismo previsto por la ley para hacer saber esa discrepancia que puede ser llevada al órgano judicial para que resuelva la controversia.
esta ley ha previsto en su artículo 139 fundamentalmente las reglas para las impugnaciones de los acuerdos. Los socios que no estén de acuerdo en un determinado punto que ha sido materia de aprobación por la Junta pueden dejar constancia en el acta de su desacuerdo con dicha adopción, y si no estuvieron presentes también pueden impugnar determinados acuerdos. El socio puede estar presente, y si está presente y luego quiere impugnar, tiene que dejar constancia en el acta de dicha disconformidad. Y si no estuvo presente y el acuerdo se adoptó, posteriormente también puede impugnarlo. El artículo central en este tema de las impugnaciones es el artículo 139. Se tramita en la vía de un proceso abreviado en sede judicial y básicamente se refiere a los supuestos en los cuales el acuerdo contraviene la ley, contraviene el estatuto o el pacto social. Y ahí agrega la norma cuando se otorga este acuerdo en beneficio directo o indirecto de uno o varios accionistas. La segunda parte entra, no se las voy a desarrollar porque me parece que un poco confunde con el otro artículo que también regula la nulidad de acuerdos. De mi punto de vista, el artículo 38 de la ley regula también los supuestos de nulidad de acuerdos, pero para el caso específico de defectos de convocatoria. Este artículo regula los supuestos de impugnación, pero para los casos en los cuales, de manera general, se contravenga el estatuto o la ley. Y el 145, si mal no recuerdo, que habla sobre la nulidad de acuerdos, es para el caso en los cuales se adopten, se aprueben situaciones que contravengan, por ejemplo, los casos de nulidad previstas en el Código Civil. En estos casos, como señala ahí la propia norma, deben estar, entre otras las causas, aquellas que prevean solamente como sanción la anulabilidad. Pero aquellos acuerdos que también supongan la nulidad de acuerdo a las normas del Código Civil, del 219 del Código Civil, cuando el acto es nulo, en todos esos supuestos entra a tallar la regulación que establece el artículo 145 de la Ley General de Sociedades. Pero lo más usual es que se produzcan impugnaciones de acuerdo cuando violan el estatuto. De acuerdo a mi experiencia, es el supuesto que más da lugar a la impugnación de los acuerdos. Y esa impugnación, producto de una violación del estatuto, da lugar a que se active, y entre otras razones, la aplicación de este artículo 139. Según la Junta, el socio que no está de acuerdo impugna, y eso lo tienen que también poner en el acta. Así es. El socio tiene que dejar constancia de su oposición al acuerdo para que después active en sede judicial los mecanismos para buscar la anulación de ese acuerdo. Judicial, ¿no? Así es, un requisito necesario. Y el acta en tanto normal, o sea, lo inscriben. Claro, se inscribe el acuerdo. Mientras el otro puede canalizar su proceso ya judicial. Ya. Así es. Y logra que el proceso sea favorable a él, se va a pedir la nulidad del acuerdo. La sentencia correspondiente determina que el acuerdo es nulo. ¿Y sigue en la inscripción? Sí, porque el juez comunica a registros públicos no solamente que se ha sentenciado el hecho de que el acuerdo sea nulo, sino también si se inscribió, que se determine la cancelación del asiento generado por ese acuerdo que ha sido declarado nulo. Y eso lo comunica el juez a pedido del interesado, ¿no? Y ni bien se inicia el proceso a veces de impugnación, los usuarios, los interesados, solicitan que se anote la demanda
de inicio del proceso de impugnación en la partida de la sociedad donde se inscribió el acuerdo que es objeto de controversia judicial. ¿Había algún tipo de medida cautelar? No sé si me puede explicar. No la anotación de la demanda, sino era medidas de no innovar, me parece que, o sea, es como que he visto una asociación, ¿no? Se habían comunicado para que no siga celebrando actos, o sea. Ah, ya. Es usual que, claro, dentro de las modalidades de las medidas cautelares, hay una que es de innovar y otras que son de no innovar. Entonces muchas veces los interesados, cuando tienen un conflicto de impugnación de acuerdos de asambleas, utilizan esta forma de cautelar su derecho a través de una resolución judicial por la cual el juez señala que en tanto se encuentre ventilándose un proceso en la partida de la sociedad, no se inscriban actos que importen una modificación de ese derecho que está inscrito relativo o vinculado a la impugnación. Por decirle, se inscribió un acuerdo de una asamblea en la que eligen a un consejo directivo y uno o más asociados impugnan ese acuerdo y en el proceso de impugnación solicitan en el cuaderno cautelar que se anote a pedido del juez en la partida de esa asociación una medida cautelar de no innovar, en virtud de la cual se abstenga al registrador de inscribir actos posteriores que importen desarrollo de las facultades de ese consejo directivo que ha sido objeto de impugnación su designación. Por regla general, estas acciones de impugnación dan lugar a una medida cautelar de anotación de la demanda en registros públicos. Hasta la conclusión del proceso, esta medida cautelar va a estar vigente y a resultas de lo que se desarrolle en el proceso principal, ¿no? Porque eso es lo que más se practica, por lo que a efecto de que no se siga celebrando actos, ¿no? Sí. La sociedad, ¿no? Ajá. Sí, porque, bueno, últimamente he visto más estas medidas de no innovar, pero generalmente se conformaban con anotar en la partida la demanda, anotación de la demanda como medida cautelar. Y eso tenía efectos porque para las personas ver que un acuerdo está siendo impugnado en la vía judicial y se anotó la demanda en la partida, da una suerte de inseguridad, ¿no? Que es lo que se buscaba dar a conocer a los terceros, que probablemente ese acuerdo quede sin efecto. Pero no lo exime de que la sociedad pueda seguir funcionando. Así es. Como medida cautelar puede. Me parece que es una de no innovar, en el cual ya le reprime, ¿no? Así es, claro. Tiene más eficacia de alguna manera, digamos, para los terceros, ¿no? Y esta es la otra acción que les decía, que estaba vinculada más a las causales de nulidad previstas en el Código Civil. La anterior estaba vinculado más a los supuestos de del Código y que básicamente, desde mi punto de vista, se limitan a los casos de acuerdos que contravengan el pacto social o el estatuto. Esta es una acción diferente que está vinculado a los casos en los cuales se incurra en nulidad que regula el Código. Y la impugnación prevista en el artículo 38 de la ley está referido, creo yo, a los supuestos en los cuales se prescinda de formalidades que prevé la ley y básicamente a los supuestos de defecto de convocatoria. Podría ser que una junta que no tiene el quórum reglamentario celebre un acuerdo y adopte los mismos y se inscriban. Como se ha contravenido el estatuto, podríamos decir que la norma directamente aplicable sería la del 139 y no esta. Porque la impugnación de acuerdos se refería a aquellos que contravengan su estatuto o lesionen el estatuto. Si se celebró sin el quórum correspondiente, se aplicaría la del 139.
y esta está prevista para casos, por ejemplo, en los cuales el acta ha sido fraguada y nunca se celebró la junta y se creó un acta ficticia. Es un acuerdo por manifestación de voluntad de la sociedad que nunca existió y estaríamos ante uno de los supuestos de nulidad del acto jurídico. Me parece que para esos supuestos está reservado, por ejemplo, los casos que regulan el artículo 150 de la ley. Cualquier persona que tenga legítimo interés puede interponer una acción de nulidad contra los acuerdos mencionados en el párrafo anterior, que abre el abanico de posibilidades no solamente a los socios, sino a cualquier persona. Son supuestos más graves, me parece, de acuerdos que contravengan alguna norma imperativa, ¿no? En esta parte de la exposición vamos a hacer una revisión ahora de algunos pronunciamientos del Tribunal Registral. Por ejemplo, en este supuesto, repasando un poco el caso en el cual el gerente general era o no el órgano encargado para poder nombrar a los gerentes. Si es o no delegable esa facultad para los gerentes generales de poder designar a los demás gerentes. Y en esta resolución el tribunal dejó establecido que la facultad del gerente para designar a los otros gerentes no es delegable por el directorio. Es decir, de acuerdo a ley, la junta o el directorio pueden designar al gerente general o a los demás gerentes. Pero ni la junta ni el directorio pueden delegar esa facultad en el gerente general para designar a los gerentes o subgerentes. Siempre va a ser una facultad que tiene que ser ejercida por el directorio o por la junta. Diferente es el supuesto que habíamos revisado de la modificación del estatuto, que la junta puede delegar en el gerente o en el directorio esa facultad, ¿no? En este caso estamos hablando de una suerte de un gerente general que podría dársele la facultad para designar a los otros gerentes o subgerentes. Pero eso, de acuerdo a la interpretación del Tribunal Registral, no es delegable, sino tiene que ser ejercida por el directorio o la junta. Es decir, el directorio debe designar al gerente general, al gerente o a los subgerentes. En esta resolución del julio del año pasado, es un supuesto en el cual se celebra una Junta Universal de Accionistas y se consignó en el acta que la celebración de la misma era en el local social sin precisar la dirección de la misma. Se entendía que todos los socios, al estar presentes, tienen conocimiento de cuál es la ubicación del local social. La observación del registrador se centró en el hecho de que debía precisarse en el acta clara y precisamente o detalladamente cuál era ese local social. En consecuencia, apelado el título, la resolución consideró que bastaba con que se señale en la junta que se estaban reuniendo en el local social, más aún cuando es una junta universal. Y cuando estamos ante una junta universal donde concurren todos los socios, algunos defectos de forma pueden ser pasados por alto, pueden ser dejados de observarse, dado que de alguna manera todos los socios están consintiendo, se aprueba en el acta finalmente, en que esa circunstancia no va a afectar el acuerdo adoptado.
Ahora, en este caso era una convocatoria en la que los socios de una SRL tenían esa facultad para convocar a junta, pensaron que tenían la facultad para convocar a junta, pero sabemos nosotros que en una SRL no existe el directorio, pero sí existe el cargo de gerente general. En consecuencia, el gerente es el llamado para convocar a junta de socios y no cualquiera de los socios. En el caso que haya fallecido el gerente, se activan los mecanismos previstos en la ley para que sea convocada a través de el juez o del notario. Pero los socios no pueden tener esa atribución de convocar porque ya el gerente ha fallecido, ¿no? Por más que sean que formen parte de la empresa, no pueden. No pueden. Es algo... El gerente es el que tiene que convocar. El gerente, y si ha fallecido... Ahí no hay directorio, ¿no, doctor? Así es. Y si ha fallecido el gerente, ya tienen que irse a la sede judicial o notarial. Es como en una SA en los cuales el directorio integrado por 3 miembros, todos fallecen. ¿Quién convoca a esa junta? Una suerte de acefalía se ha producido. Entonces, tendría que convocarla, pedir que se convoque cualquiera de los socios al juez o al notario. En este caso, la certificación, se establece que la certificación de la apertura de libros de actas es, en todas sus circunstancias, en todo su procedimiento, uno de competencia notarial. Por lo tanto, el registrador no está en condiciones, en capacidad de poder cuestionar las actuaciones que se realicen en sede notarial relativas a la legalización de la apertura de un libro de actas. Conforme al artículo 114 del Decreto Legislativo del Notariado, el notario lleva un registro cronológico de certificación de aperturas de libros. Y consecuentemente, al ser una competencia notarial, él asume la responsabilidad de las certificaciones que realice respecto de la apertura del libro de actas. Justamente en esta resolución del Tribunal Registral se dejó establecido que no es materia de calificación por parte del registro la verificación de la persona que solicita la certificación de apertura de un libro de actas. Y si en algún momento en la certificación notarial presentada en un acta en registros públicos se deja constancia que el gerente que solicitó esa certificación no figura inscrito en los registros, no debería dar lugar a una observación, porque esa es una circunstancia que el notario evaluó al momento de proceder con la apertura del libro de actas. De repente está desfasada la partida y la persona que figura como gerente general hoy ya no lo es, pero cuando se acercó a la notaría, esa persona que no está registrada en el cargo, el notario le bastó y se le acreditó que era el gerente general vigente, no obstante no estar inscrito. Si dicha circunstancia de alguna forma es de conocimiento del registrador, no puede ser objeto de observación, porque ya es una facultad del notario y por lo tanto corresponde que él asuma los límites y las responsabilidades de la función notarial en ese tipo de diligencias notariales. No es materia de calificación, por lo tanto, la verificación de la persona que solicita la certificación del libro de actas en registros públicos, ¿no? En esta resolución del tribunal, una vez más, se dejó constancia de que
Los accionistas no se encuentran legitimados para convocar a junta de accionistas. Carecen de legitimidad para dicho acto. En los supuestos en los cuales el directorio o el gerente no están en situación de poder convocar, se tiene que recurrir al juez o al notario para que realice dicha convocatoria. Y en las sociedades anónimas cerradas, como ya lo hemos mencionado más de una vez, la convocatoria tiene que ser mediante aviso publicado, mediante constancia de recepción, y se acredita en registros una constancia en el acta presentada o en un documento aparte. Puede estar en el acta también. Puede estar en el acta. Por ejemplo, si el gerente general ha concurrido a la junta, él en el acta menciona que ha cumplido con convocar a todos los socios y le ha permitido obtener los cargos de recepción. Y bastaría con eso para dar por satisfecho el requisito que establece el artículo 245 de la ley. Y si no lo hizo, no estuvo presente el gerente en la reunión, lo puede hacer a través de una constancia aparte, adjuntada al acta de la junta que se presenta a registros públicos. Entonces, ¿eso tiene poder de aplicabilidad en una asociación? De las constancias insertadas en el... Lo que pasa es que las asociaciones tienen su reglamento y en muchos aspectos difieren del reglamento de sociedades. Y hasta donde tengo entendido, las asociaciones regulan de una manera más específica las constancias. Y ahí sí siempre tienen que ser constancias en documento aparte. Podríamos hacer un break y ahí continuamos con las